Gonzalo Rosero, más libre que nunca. Comenzamos. Sí, buenos días. Como ustedes saben, Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Soy Francisco Rocha y les saludamos un excelente día martes para conversar. Estamos ya en la mesa de diálogos de EXA y Democracia con el economista Ramiro González, y entiendo que se juntará a nosotros a conversar también el señor economista Diego Borja. El tema que les queremos plantear a ellos son las definiciones políticas, y como que poco a poco se van encontrando ya posiciones, candidaturas, definiciones ideológicas, en algunos casos unas definiciones más bien programáticas. Al saludar al economista Ramiro González, le diría: economista González, ¿cómo mira el panorama? Usted forma parte de la unidad y a veces parecía que eso ya había implosionado, diría, pero no, resulta que se van sumando, que se consolidan. ¿Cómo está? Háganos un diagnóstico primero de este movimiento y luego cómo ve usted lo que está pasando en el país. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. Yo creo que la unidad se va fortaleciendo día a día. No son procesos fáciles estos de unir a partidos de distintas tendencias con un objetivo fundamental, que es cambiar la situación actual del país. Pero lo estamos logrando, lo estamos trabajando todos los días. Se han ido uniendo algunos partidos y movimientos locales, sobre todo, que hemos estado hablando con ellos, así que yo creo que esto se va consolidando todos los días. Como les digo, hay que ir, se está puliendo un documento donde obviamente será el marco de acción de todos los partidos políticos que integremos esto, y los movimientos, obviamente. Esta declaración, esta base, saludamos al economista Diego Borja, que ya nos acompaña en esta base, economista González, en realidad es programática. Han dejado de lado los nombres, que el primero causó casi un rompimiento, ¿no? El de doña Cintia. Bueno, no el nombre, sino el procedimiento. El procedimiento. Porque lo que hubiéramos pensado es que ese nombre se lo plantee primero al interior, ¿no es cierto? Pero se lo explicó y se pusieron ya las nuevas fechas, las nuevas condiciones incluso, y entonces estamos dentro de ese calendario. Se sabe que nos habíamos planteado que hasta el 31 de agosto se presentarán precandidaturas y hasta el 30 de septiembre se nombrará ya quien vaya de abanderado de esta unidad. El doctor César Montúfar, que se integró el día de ayer a la unidad en la ciudad de Guayaquil, en una rueda de prensa en la que oficializaba este ingreso, decía que él no va con candidatos, que la concertación no va con candidatos, pero que sí respetará la decisión que tome. ¿Avanza tiene candidato, precandidato a la presidencia? Nosotros nos reuniremos el 20 de agosto, una vez que hayamos cambiado todas las directivas provinciales del país, que estamos en eso. Hemos cambiado en 17 provincias, entonces en el transcurso de estos 15 días lo haremos en el restantes, así que ahí se decidirá la posición. ¿Y usted tiene algún precandidato o...? No, el partido decidirá ese momento. Nosotros somos un partido orgánico, sí, nosotros no decidimos a dedo. Pero nada. Los dirigentes también tienen la posibilidad de decir, sí, este es mi candidato, o no me tomarán en cuenta. No. Hay que hacerlo en su momento, sí, Francisco. No hay. No. Al saludar al economista Diego Borja, estamos conversando sobre las definiciones políticas, ¿no? Y qué deberían motivar. Decíamos que el día de ayer la unidad anunció ya la integración de la concertación, y así lo hizo tanto su líder como César Montúfar como el director nacional de la concertación. Economista Borja, ¿cómo mira usted estos acuerdos, estas posibilidades de hacer grandes bloques y no una dispersión, que va a ser también una dispersión electoral, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los que nos siguen por Radio Democracia. Un saludo cordial a Ramiro. Yo creo que el Ecuador está en este momento planteándose un esquema de enfrentar las elecciones al 2017 con miras a
hacer trascendentales cambios frente a lo que ha sido el régimen del presidente Correa en los últimos 10 años. Ya. Y no solamente es un tema de alianzas electorales usuales, sino que es una condición, digamos, distinta, dado que lo que se plantea es cómo trascender lo que han sido los 10 años del correísmo. Y en ese sentido, los distintos actores políticos están tomando diferentes definiciones. Y yo respeto, por supuesto, como demócrata y ecuatoriano y respetuoso de la Constitución, además, las posturas que cada cual tiene, ¿no? Y he mirado con ojos, digamos, positivos el hecho de que fuerzas con posturas ideológicas y políticas diferentes puedan sentarse a conversar, puedan dialogar, puedan incluso desde discrepancias fuertes, sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. Creo que el haber satanizado el diálogo es una disminución de la democracia. Creo que la democracia es diálogo, es acuerdo, es alianza, y partir de ese elemento me hace considerar que lo que están haciendo los dirigentes políticos como César, como Ramiro, es positivo para el país. Yo tengo una visión diferente. Yo creo que no se puede, por el tema de poner el diálogo por delante, hacer tabla rasa de los andariveles políticos. Porque más allá de que podamos sentarnos a conversar posturas que han sido de izquierda, de centro, de derecha y tal, en nombre de que se han acabado las ideologías, que creo que no es cierto, creo que los andariveles políticos están dados. En el Ecuador hay una votación que le corresponde a la derecha ecuatoriana, hay una votación que le corresponde a la izquierda ecuatoriana, hay una votación enorme que le corresponde al centro, que se ha movido en unos casos más hacia un lado, más hacia el otro lado, pero es la mayoría del Ecuador. El 63% no tiene, tampoco cree que hay que tener posiciones ideológicas. Sí, es verdad eso, pero el momento en el cual ya se define el votante, opta por los andariveles ideológicos existentes, porque no podemos nosotros pensar que eso no existe. Eso o sea, que sí usted existe. creería que un discurso ideológico, una definición que no sea por andariveles, podría causar entonces rechazo de la población. No creo. Yo creo que es una innovación importante la que están haciendo distintos partidos y dirigentes en el Ecuador. Creo que la única manera en la que vamos a saber si eso es positivo o negativo será en el año 2017, cuando veamos cómo se comporta el electorado. Pero mi percepción es que los andariveles políticos no se han acabado y no deben acabarse. Y no deben acabarse. Es decir, las posturas ideológicas y políticas son las que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Esas posturas más bien eclécticas que tratan de venderle a la ciudadanía, a los políticos como si fueran productos de marketing, son proyectos que han fracasado y que son además vehículos peligrosos en los que puede montarse quien quiera. Y estoy pensando, por ejemplo, como proyecto político, como proyectos porque políticos, en algunos casos han ganado. Sí, han ganado, pero como proyectos políticos, y han dañado al país. A lo que han llevado, ¿no? Yo estoy pensando básicamente en el producto del marketing electoral norteamericano Donald Trump, que es una cosa peligrosísima para la sociedad norteamericana y mundial. Yo creo que al revés, lo que corresponde en este momento es que las posturas políticas se develen con claridad, se sienten al dialogar, por supuesto, y planteen una solución trascendental para el país. Y desde esa perspectiva es respetable lo que están haciendo los políticos ecuatorianos. Yo creo, sin embargo, como digo, que hay que aunar una postura política clara. Y en mi caso personal, yo estoy aunando a esa postura de conseguir, de lograr, de fomentar un candidato centroizquierdista que pueda plantear en el andarivel centroizquierdista una propuesta igualmente de cambio para el país al 2017. El doctor Patricio Moncayo el día de ayer, en un diálogo también analizando, nos decía esta preocupación que según él cree tiene el presidente Correa. Rafael Correa básicamente está preocupado no del proyecto, ni de sembrar nuevas ilusiones, sino de que le cubran las espaldas. Porque esa cosa de la transparencia fiscal que vino de parte del Departamento de Estado norteamericano no es una cosa sencilla, es una cosa bien compleja. Y entonces, si es que gana alguien de la oposición, se van a destapar una serie de negociados, una serie de actos que no están ajustados a la Constitución, a la ley y a la ética. Entonces al presidente Correa lo que le preocupa es eso. Por eso desconfía también de Moreno, porque Moreno no es a lo mejor una persona que vaya a jugarse
el 100%. Que querrá ejercer la presidencia. Y querrá ejercer. En cambio, Glass sí sería, digamos, un obsecuente seguidor de Correa. Exa FM. El doctor Moncayo decía, yo diría, diferenciando un poco del economista Borja, señor economista González, que el presidente está también, que va a ser un gran elector y digamos, las encuestas, todos dicen que de alguna manera él y Alianza País, pero sobre todo él va a tener una influencia, que él está preocupado por retirarse, entonces él sí cree que se puede retirar, que la enmienda constitucional y a través de la Corte podría pasar. ¿Empata esto ideológico del economista Borja que dice sí vamos a buscar un tratamiento a una salida de lo que otros denominan hay que rescatar y reinstaurar la democracia? Sin duda alguna, yo creo, Francisco, primero un saludo cordial también a Diego, yo creo que yo comparto plenamente con lo que ha manifestado Diego, en el sentido de que hay que dialogar sin deponer actitudes ideológicas, porque nadie está pensando a estas alturas del planeta que las ideologías han muerto, eso sería ridículo. Pero hay experiencias en otros países donde se han podido unificar tendencias para llevar a cabo un proyecto político. El caso de Chile, el caso de Uruguay, en Colombia incluso también se dan este tipo de diálogos. Y cada uno tiene incluso su propio bloque parlamentario. En Chile la Democracia Cristiana tiene, los socialistas tienen, el Partido Socialdemócrata tiene, es decir, todos. El Partido Comunista. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en el país de saldar ese déficit de diálogo que existe en la política ecuatoriana. Pero sí de lo que dice el señor economista Borja, en cambio de plantear un proyecto político más coherente. Bueno, o lo coherente es este momento. Eso es lo que estamos planteando nosotros este momento y trabajando el documento, por eso no se lo ha sacado todavía a luz, porque siempre hay discusiones en torno a distintas posiciones, sobre todo en lo social y económico. Son posiciones que hay que tenerlas muy claras. Por ejemplo, uno de los líderes de la unidad decía, sería absurdo que en este momento alguien venga a plantear un esquema neoliberal a ultranza, porque la situación incluso del mundo entero no te da para eso. Pero tampoco podemos seguir permitiendo que venga alguien a querer que todo sea el Estado. Entonces, yo ahí me sentí, por ejemplo, muy bien, porque eso es lo que nosotros en Avanza planteamos, que una asociatividad público-privada en beneficio de los más necesitados del país es lo correcto, lo que hay que hacer. Entonces, ahí vamos a coincidir plenamente. Ahora, conociendo como lo conocemos al presidente Correa, no me cabe la menor duda que él va a ser un actor político en la campaña, porque ya lo ha hecho. Ahora lo que hay que preguntar si eso es positivo o negativo. De que él sea candidato, ¿usted cree? Yo no creo. Desde hace tiempo yo digo que no, él no será candidato. Y entonces estos movimientos es para que generen para distraer a la gente, porque mire, si quisiera ser candidato, en vez de decirle a la una PAMI que recoja firmas, le dice a la otra PAMI que cambie en la Corte Constitucional y se acabó el lío. O sea, ¿para qué nos vamos a estar engañando en eso? Entonces, cuando habla de las PAMES uno no sabe a cuál se refiere. Exactamente. Entonces, economista Borja, si es que así están las cosas, entonces sí requiere de una, no sé si renunciamiento, lo que usted dice tiene razón, o sea, las ideologías están. Y claro, lo que pasa es que no hemos sido capaces de construir partidos políticos ideológicos y realmente representativos. Los que habían fueron pulverizados, quizá por esas mismas falencias. ¿Usted cree que el país, más allá de lo que se acostumbraron estos 10 años, a la publicidad, a la propaganda, estará pensando en ideologías o en respuestas concretas de los problemas que hay y que son mucho más concretos todavía? Es probable que las personas al final del día que van a ir a las urnas y votar no les quite el sueño si es que están en la ideología socialdemócrata o socialista o neoliberal, no. Las personas van a estar pensando si tienen trabajo, si tienen posibilidad de consumir una canasta básica, si pueden pagar las cuentas de las deudas que han contraído. Eso está pensando la gente en un momento además donde esos temas son fundamentales. Pérdida de producción, enorme crecimiento del desempleo, sobre todo de jóvenes, caída enorme de las posibilidades de conseguir trabajo
en empresas medianas, pequeñas, etcétera. Es decir, la gente está más bien con otro tipo de preocupaciones. No creo que le quite el sueño el tema ideológico. Lo que yo estoy diciendo es que las propuestas políticas de los partidos, de las personas que son dirigentes, ¿cierto?, no pueden tener la misma connotación que aquellos que están en el día a día en otro tipo de prioridad. No, es responsable que quienes estamos en la dirigencia política planteemos con claridad qué se le va a decir al país para solucionar la crisis, cómo vamos a enfrentar el problema de la transparencia y de la corrupción, cómo vamos a recuperar la democracia o la división de poderes, etcétera, etcétera. Y eso implica tener posturas concretas. Y en los ejemplos que da Ramiro, el Frente Amplio en el Uruguay no es que no tiene postura, pues, o sea, tiene una postura clarísima, y los partidos que están al interior tienen posturas claras y con eso llegan al Parlamento uruguayo. Lo mismo la Concertación Democrática en Chile. No es que son vacíos de ideología y vacíos de política, eso no es así. No, creo que los vacíos de pero han mantenido la ideología, pero han mantenido claro, proyectos por en supuesto, común. y eso es lo importante. Y se han juntado. Generar proyectos en común desde elementos clarísimos, ideológicos y políticos. Creo que lo peligroso es que no haya. Y precisamente uno de los elementos del correísmo es ese. Porque que cuando no hay, se presta para cualquier cosa. Entonces, un día usted es anti-Fondo Monetario, otro día es contra. Populismo. Un día usted es anti-Goldman Sachs, otro día hace una operación del oro con el Goldman Sachs. Un día usted le critica con fortaleza al Tratado de Libre Comercio, al día siguiente firma el tratado. Entonces, esos elementos creo que son negativos para la sociedad, y no es lo que yo creo que el Ecuador requiere en el año 2017. No creo incoherente lo que están haciendo los partidos de la unidad, el alcalde de Nebot, Ramiro González. No creo incoherente, no fue esa la palabra que yo usé. Yo dije que es una innovación política que vamos a ver si es que en el Ecuador del 2017 le genera al Ecuador una usted nos decía saludable. Que usted está trabajando, mantiene el movimiento, entonces. Usted está trabajando por tener un candidato del centro hacia la izquierda y que recoja un pensamiento quizá que se sintió despojado del ejercicio del actual gobierno, que vuelva a recoger algunos principios con los que el presidente Correa llegó a la presidencia. ¿Eso sería? Mire, solamente para poner un ejemplo, como dicen, un botón basta de muestra. Los dos que estamos en esta mesa. Ya les iba a preguntar de eso. Aunamos a ese proyecto. Pues. Claro. O sea, en el año 2008, cuando yo llego a la Asamblea Nacional Constituyente, si usted puede revisar lo que decía en ese año, que además llegué en una alianza con la izquierda democrática de ese año, que por lo demás me alegro enormemente que haya recuperado su número. Me parece que eso es algo importante para este país, ¿no? Lo que planteábamos era precisamente una transformación del Ecuador para profundizar democracia. Democracia política, democracia económica, democracia social, democracia de expresión, pues. No se nos ocurría en el año 2008 pensar que íbamos a tener restricciones a la organización o a la manifestación pública de las posturas de las personas. No se nos ocurría. No se nos ocurría que iban a haber pérdida de libertades de la prensa y otros ámbitos en el país. No, eso no estaba en ninguno de los programas. Pero ya le conocían al presidente, sabían que eso no podía todavía, pasar. Pues, porque el presidente, no todavía, porque en el 2008 apenas empezaba, a había ejercer. demostrado cómo y lo que había demostrado para mí en ese momento bien. estaba bien. Era correcto. Es decir, el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente que cambie la Constitución anterior, que trascienda la época neoliberal, era importante. No hagamos tabla rasa de la historia. No, más que tabla rasa, yo le diría al señor economista González, sin hacer tabla rasa, porque eso es, ahí sí hay que tomar la palabra del presidente, prohibido olvidar. Se pueden en estos diálogos incluso decir, no haciendo tabla rasa, sí, pero borrar algunas cosas, decir, no, pero ustedes le ayudaron a sostener esto. Dice, no, esto no estaba ni escrito ni en el diálogo, pero bueno, sí se dieron cuenta, ¿o no? A ver, Francisco, yo creo, anoche justamente en un lanzamiento de un libro hablábamos de eso y se decía en los 5, 7 primeros años, el presidente Correa arrasó en las urnas, es decir, todos los ecuatorianos votaban por él, por sus propuestas. Tenían una confianza, sí, la ilusión la gente tenía ilusión y mucha gente estábamos ilusionados en que podía cambiarse las cosas. Pero después el cambio fue radical. Como bien dice Diego, comenzaron a darse ya cosas que eran impresentables. Entonces simplemente uno no puede estar ahí todo el tiempo
diciendo, por ejemplo, lo que pasó en la Seguridad Social, después de que yo cobré 2.500 millones y dice que no es la deuda, quedarme ahí hubiera sido un despropósito total. Entonces, pero yo creo que en este momento más del 72% de ecuatorianos quiere que cambie el modelo de gestión de gobierno, quiere que cambie el modelo económico que está vigente. Es decir, eso tenemos que oír los políticos. Yeah. Si no escuchamos eso, ¿para qué estamos haciendo política? Porque a veces los políticos nos alimentamos solo del 18% de que hacemos política y comemos política todos los días, pero el 82% de ecuatorianos no están en eso. Están en cómo buscar en sus problemas cotidianos, cómo buscar una fuente de empleo, cómo reconstruir su casa en Manabí, cómo que le paguen buenos productos en el sector agropecuario. No es posible que ahora el quintal de maíz esté en $7. O sea, que no haya una política agraria en absoluto en el país. O sea, ese tipo de cosas hay que cambiarlas urgentemente. Pero por primera vez también los ecuatorianos, economista González, están pensando en esto. O sea, el 72% de ellos dice que cree que hay que variar el modelo, que llegó. Entonces, no es que solamente están pensando en eso. Por primera vez en estos 10 años dicen, hasta aquí llegó el modelo. Y esa respuesta pasa por lo que dice el economista Borja, por ensayar que nuevas ilusiones o remozar las que el pueblo ecuatoriano tiene para derrotar la pobreza. Hoy en día, incluso en el mundo entero se están conversando otro tipo de cosas que algunos sectores están muy cerrados. Por ejemplo, yo lo oí a la candidata Clinton en su exposición cuando la nominaron, decir que ella va a revisar los tratados de libre comercio. Porque ya cumplieron su etapa, su función. Pero y ahora ¿no le pareció que eso era recoger un poco para que Sanders no...? Yo creo que hay, incluso en Europa, hay un regresar a creer en la industria nacional, en los mercados internos. Hace 1 año y medio que estuve por Alemania, en las fundas, que decían Made in Germany, o sea, con orgullo ponían unas cosas grandes porque, claro, se dieron cuenta de que sus empresas cuando se fueron a la China, Singapur, etcétera, lo que hicieron es generar desempleo en sus países y generar serios problemas sociales. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlo discutiendo, ¿no es cierto? Lo mismo, toda esta economía de low cost en base a los salarios bajos, también todo el mundo ya lo está discutiendo. Eso ya no es una propuesta que sea aceptada así nomás. Hay que ver otras formas de ser competitivo en la economía, que no sea en base a los salarios. Entonces, esas cosas son las que se están planteando en este documento que estamos preparando. Economista Borja, ¿usted se integrará al Acuerdo Nacional por el Cambio o no sé, la izquierda democrática también parecería que podría ir por ahí y plantear un candidato? ¿Visualiza de ese sector, con estos actores que está el Movimiento Popular Democrático, algunos movimientos sociales en este Acuerdo Nacional por el Cambio, o visualiza otro grupo que pueda ir consolidando y planteando un nombre y alrededor de qué sería ese acuerdo? Empiezo por el final. Para mí lo fundamental en el siguiente periodo es una propuesta política y una alianza política que la pueda llevar adelante, que permita trascender lo que ha sido el correísmo. ¿Qué quiero decir cuando digo trascender? Trascender significa que todo aquello que ha sido positivo para el país, que hay mucho, se lo pueda recuperar y se lo pueda mejorar. Y se lo pueda avanzar, se lo pueda continuar, cualquier palabra en positivo, cualquier verbo en positivo que sea recoger y mejorar. Y todo aquello que ha sido realmente desastroso, se lo elimine del escenario político. ¿A qué me refiero? El momento en el cual Patricio Moncayo habla del tema de la transparencia y de la lucha anti la corrupción es fundamental. Una propuesta de transparencia y anticorrupción, que además era base de la propuesta del año 2006 del presidente Correa, es básico. ¿Significará que hacer una fiscalización de los 10 años? Una fiscalización exhaustiva de cosas importantísimas como ¿qué? La deuda externa, los acuerdos que hemos perdido en el CIADI. Creo que es fundamental saber por qué perdimos el arbitraje con Occidental. Hay elementos porque han sido costosísimos para la sociedad ecuatoriana y de esos podríamos nombrar muchos. Entonces, el tema anticorrupción básico, el tema de cómo va a manejar la crisis, cómo usted va a permitir en los próximos años que la gente tenga empleo, tenga capacidad de producción, pueda consumir lo necesario y básico, pueda tener una perspectiva económica para endeudarse en las pequeñas cosas que la gente necesita, la refrigeradora, el carro, la casa, etcétera, ¿no es cierto?
Ese tipo de cuestiones implican trascender lo que ha sido el correísmo desde una perspectiva profundamente democrática, donde la discrepancia, incluso las posturas opuestas, tengan cabida en la sociedad y no sean desde ningún punto de vista perseguidas. Es decir, que haya un acuerdo nacional, si usted quiere. Cuando se habla de fiscalización, muchos dicen hay una persecución política. Y los dos han estado en el gabinete en estos 10 años. ¿Sentirían que hay una persecución si alguien pide, por ejemplo, que responda a lo que usted en el ministerio, lo que usted en el Banco Central? No, desde ningún punto de vista. Todo funcionario público tiene la obligación legal de rendir cuentas. Persecución es lo que han hecho conmigo, por ejemplo, cuando el ex canciller Patiño llamó a la gente en Grecia, donde yo había sido convocado a trabajar, para que me quiten del espacio que me habían dado. Eso es persecución. Eso me parece a mí intolerable y más bien debía dedicarse a sus funciones que las cumplía mal en la Cancillería y que las cumple mal en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Terminaron muy distanciados con ¿Cómo no va a terminar distanciado con ese tipo de posturas? Sí. Es decir, eso me parece a mí que es absolutamente intolerable. Usted no puede utilizar los instrumentos públicos que el pueblo le ha confiado para personalmente resolver temas de vendetta. Eso es intolerable, ¿no es cierto? Economista González, o sea que usted también pone ahí a la disposición al que dude qué quiere y le pueda ayudar. No lo he puesto, sino que en estos 3 últimos años me he pasado con abogados en los exámenes de Contraloría y dando respuestas a todo. Y yo le voy a revelar una cosa adicional aquí. Cuando estuve de ministro, el señor Cordero habló sobre los medicamentos y todo. Y el presidente Correa puso una comisión interna conformada por 8 ministros para que se investigue el tema y absolutamente no encontraron nada. Por eso el señor Cordero tuvo que salir del puesto. Y así ha sido. Y todo el tiempo me están investigando, me están haciendo... Y aquí estamos de pie, aquí no nos vamos a ir a Bélgica, no nos vamos a ningún lado aquí, nos vamos a quedar en el Ecuador a dar la cara. A dar la cara, pero también a dar respuestas. Pero eso es lo que le estoy diciendo todos los días. Pero también las respuestas a esta crisis que parece que genera ya más problemas. Por supuesto, Francisco, los que recorremos el país organizando, como yo lo hago, el partido, nos damos cuenta de la crisis profunda que existe y la desesperanza que existe en el pueblo ecuatoriano. Vaya a ver en Manabí. El sábado estuve en Puerto Viejo. Y un amigo me lleva todavía a un campamento, no de los que están en el aeropuerto, sino en un parque, que ahora sí ya no tienen agua, no tienen nada, y no hay una solución a corto plazo absolutamente para nada. Pero se usan 120 millones según la denuncia. Pero no para las cosas fundamentales. Mire, dijeron que iban a dar un crédito de hasta $5,000 para los pequeños negocios. No hay ninguno, no hay absolutamente nada. Entonces... yo creo que en Manabí van a castigar a Alianza País en forma contundente porque realmente la gente está resentida. O sea que estas publicidades, estos agradecimientos que salen es meramente piezas de comunicación. Hable con los bananeros, hable con los palmicultores, hable con los cacaoteros, con todo el sector agrícola. Están en una desesperanza terrible porque además... que los precios están bajos, les pusieron este famoso impuesto al patrimonio, y un banquero me decía que los únicos créditos que están dando en este momento es para pagar ese impuesto, cuando eso debería ir al aparato productivo para generar más empleo, y está yendo al Estado. Este tipo de cosas ya no pueden seguir. Y de lo que oigo hasta este momento, en lo que falta del año, todavía hay un hueco de $5.500 millones que no saben cómo los van a hacer, y ojalá no sea con impuestos. Más créditos, más impuestos. Más impuestos. El día de ayer, al anunciar la integración de César Montúfar, Nebot y Viteri, dijeron lo siguiente. No se trata únicamente de ganar las elecciones, de ocupar la presidencia de la República, de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional, sino que se trata de generar las condiciones para un pacto de gobernabilidad, para un coacuerdo y una concertación nacional que le permita al Ecuador construirse y desarrollarse hacia el futuro. Esa es la razón fundamental por la que Concertación pasa hoy a formar con toda su fuerza, con todo su contingente, al proyecto de unidad al que el alcalde Nebot gentilmente nos ha invitado. Más allá de que las ideologías son buenas y que los partidos políticos son necesarios, este no es el momento de los partidos ni el momento de las ideologías. Es el momento en que ambos tienen que dar paso
pragmático al bienestar perdido, pero deseado de los ecuatorianos, a recuperar el crecimiento, el empleo, la autoestima y todo lo que desgraciadamente se desvaneció luego que desapareció el espejismo del diluvio del dinero. Las divisiones y el odio deben quedar atrás. La unidad que representamos y que en este momento representa César junto al resto de compañeros de la unidad es el sinónimo, la muestra del camino que vamos a seguir de ahora en adelante los ecuatorianos. Solamente mano a mano hay posibilidades, César, de salir adelante si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas correctamente, si el gobierno es un gobierno que tiene alma para proteger a su población y para desechar todo aquello que mine el desarrollo de un país. Exa FM. Economista Borja, ahí está, recogen más o menos los sentimientos de todos los políticos, o los hemos escuchado así. Todo es por bien del país, todo es por el acuerdo, todo es para salir, para recuperar. Ustedes también lo han dicho. ¿Qué diferenciaría entonces a este otro grupo? Y a propósito, le insisto, ¿será Acuerdo Nacional por el Cambio en el andarivel que usted va a caminar? Mire, yo creo que hay diferencias importantísimas en realidad. Cuando escucho brevemente, porque son 2 minutos del discurso de Jaime Nebot, yo no comparto con él lo que él está diciendo. Si yo no creo que sea el momento en el cual hay que deponer ideologías para dar paso al bienestar. Creo que es al revés. Creo que las ideologías y las políticas tienen que decir cómo van a dar paso al bienestar. Porque una cosa es decir, a ver, vamos a hacer un gobierno posterior al del presidente Correa en el cual vamos a ser austeros. Muy bien, muy bien. ¿Con quién van a ser austeros? ¿Quién va a pagar la austeridad? ¿A quién le van a cargar la austeridad? ¿Va a ser la austeridad como siempre era la de los más vulnerables, la austeridad de los salarios, de las pensiones, del gasto social? ¿O qué austeridad va a ser? Entonces, ese tipo de definiciones no son definiciones que pasan por olvidarnos de cuál es la línea política, cuál es la ideología. Y ahí, por ejemplo, gente como Ramiro, gente como César, tienen un desafío, porque son posturas públicas diferentes que van a tener que ponerse de acuerdo, y esa es la gran innovación a la que yo hacía referencia hace un momento, siendo distintas. En el caso nuestro, seguimos pensando que hay un gran espacio en el centro izquierda que hay que ocuparlo. Porque el momento en el cual se da el tema de la unidad, el gran elector, así como hay un gran elector en el otro lado, que es el presidente Correa, hay otro gran elector que es el alcalde de Guayaquil. ¿Sí? El peso político del alcalde de Guayaquil es enorme. Y la postura política se la conoce en el país. Y entonces eso va a marcar el ritmo de cómo va a actuar la unidad. Ahí tienen desafío los dirigentes que estoy mencionando, pero es un desafío fuerte, porque es un dirigente que tiene una línea de concepción. Nebot comparte mucho más con Macri que con Tabaré Vázquez, para ponerlo así en el contexto internacional que decía Ramiro hace un momento. Entonces, ¿cómo van a plantear la salida de la crisis? Es tema de por qué línea política me voy, ¿no es cierto? Que es diferente en el un caso y en el otro. En el mío, para no soslayar su pregunta, sí, yo estoy aunando al esfuerzo que hacen otras agrupaciones en el Acuerdo Nacional por el Cambio, que ojalá se haga también más grande, ¿no? En el sentido de configurar una candidatura única que enfrente desde la centroizquierda a las propuestas que van a venir desde la unidad o desde Creo o desde el propio gobierno. ¿Usted se integraría a la izquierda democrática para ir en grupo también al Acuerdo Nacional? ¿O no he pensado todavía una definición de esa naturaleza. Creo que lo fundamental en este momento es aunar, igual que lo están haciendo otras personas, acuerdos necesarios para plantearle al país propuestas que sean, digamos, aceptables en un contexto en el cual ya no es el Ecuador del año 2006. ¿La unidad no encuentra para usted un espacio para incrementar así y hacer un gran acuerdo nacional? No, yo creo que la unidad, como dije desde el principio, es un espacio muy importante, es una innovación política muy importante, pero tiene un andarivel ideológico que es distinto al cual ha sido el que me ha caracterizado a lo largo de mi vida. Entonces yo no me siento, digamos, cómodo en aunar una propuesta de esa naturaleza, porque creo que es posible en el Ecuador. La mayor parte del electorado sigue siendo gente que se ubica en el centro izquierda desde mi perspectiva. Obviamente, quienes están en la unidad tendrán otra lectura. Y eso es la democracia, pues. Claro, tener la posibilidad de tener discrepancias y, sin embargo, sentarnos en una mesa a conversar. Economista González, entonces, ¿cómo explicamos? Yo creo que Diego obviamente debe tener sus dudas, pero eso hay que disiparlo justamente con lo que vamos a plantear.
¿no? O sea, eso se disipa en el acuerdo. Claro, porque mire, hay que ver experiencias de países. Por ejemplo, cuando llegó en Chile la concertación, ¿no? El tema de las AFPs, por ejemplo, que era una cosa brutal que puso Pinochet. Pero recién este momento, ayer, lo comenzaron a discutir para desmontar todo aquello que fue malo, pero han pasado 4 gobiernos de la concertación y no lo topamos. En una entrevista que hizo para el diario El País, la presidenta Bachelet decía que ellos hace 20 años se pusieron de acuerdo todos los países diciendo que, todos los partidos diciendo que el mercado pequeño de Chile no era suficiente para lograr el desarrollo de sus pueblos y que por eso hicieron 63 acuerdos comerciales. Hoy ya están... Tanto que el ministro y después candidato a la presidencia fue a la concertación para... Exactamente. Antes de que se termine la Entonces son cosas, ¿no?, que son momentos históricos en los países que los líderes políticos tenemos que tomar decisiones en función de lograr el desarrollo de los pueblos. En el momento en que ya tengamos el documento, que aspiro que sea unos 15 días más, ahí podemos conversar con Diego y va a ver, Diego, que van a estar recogidas muchas de las cosas importantes que siempre las hemos peleado. ¿Usted ha conversado con sus ex coidearios, o no, más bien dicho, no sé si ex amigos, de la izquierda democrática? Porque coidearios ellos siguen siendo, porque nosotros somos socialdemócratas, ¿no?, y siempre lo hemos dicho así. ¿Han conversado? Igual yo me alegro que los hayan... Que renazcan. Está muy bien. El tema es que Democrática cumplió un rol fundamental en un momento histórico del país. Hizo un excelente gobierno con el doctor Rodrigo Borja. Entonces, eso está bien. Con Vilma Andrade hemos coincidido algunas veces, hemos conversado el tema. Ella tiene su posición, estaban en el ajetreo de las firmas. Ahora me imagino que deben estar un poco más aliviados para ya comenzar a dialogar sobre otros temas del país. ¿Usted cree que las firmas era lo más importante? No es, bueno, en el caso, la organización. Usted en el caso de ellos era primero el acta de nacimiento. El acta de nacimiento, después ya vendrá la organización. No es fácil construir un partido, no es fácil construir un partido a nivel nacional. Nosotros, con todo el esfuerzo y la organización que tenemos, es duro recorrer todo el país, organizando, poniendo de acuerdo a gentes en provincias, etcétera. Así que no es fácil tener una estructura política como la que tiene Avanza ahora. Pero usted, para un poco animar, ¿no está dispuesto a ser candidato? ¿No le han dicho en la unidad? Todavía no se ha hablado absolutamente de eso, ni en el partido. Como le digo, nosotros el 20 estaremos reuniéndonos alrededor del 20 para decidir cuál va a ser el candidato, o si apoyamos a otro candidato, o cuál va a ser la postura dentro de la alianza. Nosotros habíamos dicho desde el inicio que nosotros deponíamos cualquier actitud, pero sinceramente, para lograr un acuerdo nacional. Porque esa es la forma correcta de hacer política cuando uno quiere. ¿Y mantendrían el área de la legislatura? O sea, para la asamblea, sí. ¿O también ahí pero por supuesto, el partido tiene que tener candidatos a la asamblea. Habíamos hablado dentro de la asamblea que si se logra un acuerdo con un candidato único, lo lógico sería que también vaya una lista única de asambleístas nacionales. En las provincias ya no, porque incluso el método no nos permite. Claro. Pero ahí andaríamos con candidatos propios. Doña Lourdes Tibán, en un diálogo con Teleamazonas, acaba de decir que ella cree que hay que ampliar también el espectro, no solo del centro a la izquierda, sino un poco más. Yo estoy trabajando desde el primer momento que surgió Acuerdo Nacional por el Cambio. Estamos trabajando incluso al interior de Acuerdo Nacional por el Cambio. Yo he pedido, porque he estado presente, que ampliemos ese espacio, que no nos quedemos en el centro izquierda hacia la izquierda, sino más bien que ampliemos el espacio. Hemos dialogado nosotros como Pachacuti con Avanza, con Suma, Concertación, veo que ayer se sumó a Unidad, pero nosotros también auguramos de que así como los esfuerzos que estamos haciendo en el Acuerdo Nacional por el Cambio, de sacar precandidatos, también en el Grupo de Cuenca, como le conocemos, también hagan el esfuerzo de sacar candidatos y veamos las mejores opciones, de manera que yo no tengo ningún inconveniente. Estamos trabajando. Si cuando ponemos en la mesa varios candidatos, se puede decir, hay alguien mejor que Lourdes Tibán, que es una de las opciones fuertes de Pachacuti. Si hay mejores opciones ya dentro de los candidatos, ya a finales de agosto, ahí estamos para ver cuáles son los perfiles también. Ya se escucha por ahí que Pachacuti se está derechizando. Bueno, lo que pasa es que se ha dicho de todo. Aquí los de la derecha terminan siendo de izquierda, como el actual gobierno, y los que somos de izquierda terminamos en el vocablo del tirano siendo de derecha, de manera que eso ya no nos preocupa, las calificaciones que nos haga.
ya nada nos importa, lo que nos importa es nuestras propias convicciones. Y yo no creo eso de que se ha dicho que aquí no hay ni izquierda ni derecha, hay izquierda y derecha. Y frente a eso, lo que nosotros podemos decir es si estamos en condiciones de conversar de frente a frente, de poner en la mesa cuál es el proyecto político que nos puede estar separando a la izquierda y a la derecha. Nosotros estamos trabajando, hay temas comunes con el grupo de Cuenca. Ellos hablan de libertad de expresión, yo también hablo de libertad de expresión y soy de izquierda. Yo hablo de derechos humanos, nadie estamos de acuerdo, ni la izquierda ni la derecha, no tenemos que propiciar, violentar derechos humanos. Claro. Exa FM. Bueno, ahí es un planteamiento economista Borja, que dice, a ver, vamos a ampliar y vamos a ver en qué punto nos ponemos de acuerdo, porque izquierda y derecha sí se necesitan mutuamente, hasta para existir. Bueno, yo creo que de lo que escucho, ¿no? Ajá. Todos estamos de acuerdo en que no han muerto las ideologías, las líneas políticas son importantes, las posturas político-ideológicas todavía cuentan, los partidos juegan un rol importante. Creo que de lo que he escuchado a los actores que usted les ha puesto hoy día en altavoz, todos coincidimos en eso. Yo creo que, y coincido con Lourdes, o sea, el tema es cómo usted hace ampliaciones de posibilidades de acuerdo hacia uno u otro lado. La diferencia quizás está en quién es el que tiene la voz cantante en uno u otro, ¿no? O sea, y aquí no hay cómo hacer tampoco, digamos, ingenuidad política, porque lo peor que le puede suceder a un político es que se haga o que sea ingenuo, ¿no es cierto? En el caso de la unidad, el Partido Social Cristiano actuó de una manera, desde su perspectiva, absolutamente coherente. Dijo, nuestra candidata es Cynthia Viteri, pongan ustedes los otros. Y a muchos no les gustó el método, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo el Partido Social Cristiano. Y entonces puso en el tema, en el campo de la unidad, un candidato ya existente. Una candidata existente, que además me parece que es una buena candidata, ¿no? Porque es distinta en el sentido de lo más light, de lo más suave que la postura de Nebot, por ejemplo, ¿no? Entonces, puso a discutir a la gente de la unidad ya sobre nombres concretos, sobre personas concretas, sobre posturas políticas concretas, sobre historias concretas. Y sobre eso tienen que en los próximos días, en un enorme desafío de acuerdo, pronunciarse los distintos miembros de la unidad. En el otro lado, creo que hay que hacer más o menos lo mismo, es decir, plantear una figura que represente la postura centroizquierdista. Yo creo que Cynthia representa la postura centroderechista, para decirlo de alguna manera, o de la derecha hacia para el centro, ubicarle. ¿no es cierto? Se necesita, desde otro lado, una postura que ahí encuentra que a Enrique Ayala, al general Moncayo. Yo no me atrevería todavía a decir, porque no creo que a eso la propia Lourdes. No creo que corresponde, si es que estamos efectivamente criticando el método, pues porque si estamos diciendo que no estamos de acuerdo, no vamos a decir, bueno, yo creo que debe ser fulano mengano, no creo que todavía hay un tema. Hay un espacio para debatir, para conversar. Pero lo que sí me queda claro es que el espacio de la centroizquierda no está ocupado, porque es precisamente un espacio que en este momento los actores que se les ha conocido que están en este espacio están en otro espacio. El propio Ramiro. Pero Ramiro sigue estando en la centroizquierda. Es diferente la definición. Por eso yo decía hace un momento, él va a tener un tremendo desafío para expresar su postura dentro de un espacio que es diferente. ¿No? Y claro, y yo sí marcaría ahí una diferencia. Cuando viene el asunto de la concertación, se juntan en la concertación los grupos que iban de la democracia cristiana hasta el Partido Socialista. No le aceptaron en ese momento, por ejemplo, el Partido Comunista. Le dijeron, no, usted está muy al extremo. No entró el Partido Comunista en la concertación del año 78 que triunfó en el no contra Pinochet. Ni tampoco entró la derecha. La derecha, que era la UDI, en ese momento tuvo su candidato y tuvo su postura. El ministro de Economía. Entonces se pusieron de acuerdo dentro de un margen de acción. Lo mismo sucedió en el Uruguay. Desde la democracia cristiana en el Uruguay, ahí sí hasta el Partido Comunista, hasta los Tupamaros, ¿no? Que fueron el grupo guerrillero. El propio presidente Mujica, que era de 18 de Francisco marzo. y Diego, mira, nosotros lo que yo he planteado al interior es que tracemos la cancha. ¿Qué vamos a hacer en el tema petrolero, en el tema minero? ¿Qué vamos a hacer con el tema financiero? ¿Qué vamos a hacer con la generación de empleo? Es decir, que quede muy claro. ¿Qué vamos a hacer con la dolarización? Con la dolarización. Es decir, que quede muy claro de tal forma que el presidente que llegue sabe que tiene que enmarcarse en eso. Y si él manda al Parlamento, porque de lo que se sabe, el Parlamento será un poco más democrático que el actual, donde podemos tener representación. Y donde habrá que hacer acuerdos también. ¿No es cierto? Pero si manda un proyecto que esté por fuera de ese acuerdo, simplemente no se lo aprueba. Y lo mismo si hay algún legislador que quiera radicalizar a la derecha o a la izquierda,
el presidente tiene derecho a vetarlo, pero en una forma madura, o sea, poniéndonos, porque además, Diego, en 4 años no podemos cambiarlo al país, es el engaño más grande que en la historia, que en 4 años ya vamos a hacer esto, y no se puede hacer. No se puede hacer, sino que hay que sentar las bases permanentes para un cambio en el mediano y largo plazo. Y ojalá un acuerdo de esta naturaleza se lo pueda lograr hasta 20 años. Y además, una cosa adicional, Ramiro y Francisco, yo diría, esto es positivo. Yo empecé, creo, diciéndolo así, ¿no? Valorando. Es positivo. Valorando yo no satanizo, los traidores. No, eso para mí, ese discurso es realmente antidemocrático, autoritario, esos son los que deleznable, totalmente criticable en democracia. No me parece que ese es el discurso. Yo creo que lo que están haciendo los dirigentes que están en el campo de la unidad, dirigentes políticos, es algo positivo, y como dije, es una innovación política. Sí. Vamos a ver qué sucede, porque a mí las mezcolanzas por sí ante sí no me gustan. ¿Por qué? Porque tenemos un ojos vista, pues. Veamos la mezcolanza de Alianza País, pues. Y veamos qué resultado ha dado. Si ya tenemos historia. No es que ahí no hay mezcolanza, hay una tremenda mezcolanza. Usted encuentra ex socialcristianos, ex prianes, ex pres. Desde el inicio. Pues. Y precisamente por eso, el guardar una línea de coherencia. Pregunte usted a otras personas también. Guardar una línea de coherencia dentro de eso era bastante complicado. Porque en un momento determinado usted tenía una tira y afloja del extremo de un lado al extremo del otro lado. Entonces, yo creo que es muy importante, cancha que el economista González acaba de fijar. Es muy importante fijar esas canchas, fijar esos márgenes de acción. Bueno, nosotros nos vamos a mover de aquí a este límite de acá. Y cuando nos pasemos del límite, no es que está mal, sino que yo ya no comparto contigo, yo ya no te apoyo. Y eso va a significar un desafío también en el nuevo Parlamento, un ejercicio de democracia en el nuevo Parlamento. También un poco ser tolerante en el sentido de que a veces el cambio que uno quiere en algún área no es inmediato, pero habrá que esperarlo frente a cosas más importantes que hay que hacerlo. Economista González, ahí usted plantearía que la nueva asamblea tenga carácter de asamblea constituyente, se le pueda transformar, nombrar una asamblea constituyente, porque hay alguna estructura que se va a quedar. Yo creo que inicialmente yo no comparto el tema de que entrando llamemos a una asamblea constituyente. Yo creo que otro año y medio de inestabilidad jurídica sería nefasto para la economía. Pero yo sí creo que se puede hacer inmediatamente un referéndum o una consulta popular con las cosas que hay que cambiarlas inmediatamente y después con tranquilidad hacer ya una estructura constitucional más eficiente, más incluyente, etcétera. Pero entrando hay que hacer los cambios que el país los pide a gritos. Pero ¿y ustedes permanecerían con esta corte, con la Corte Constitucional, con las superintendencias existentes? Este poder, por suerte las superintendencias me parece que son leyes nomás, no son constitucionales. Leyes orgánicas. Eso se las puede. Hay en algunas constan en la Constitución. Habrá que hacer los cambios que se deban hacer, pero lo primero, por ejemplo, que hay que volar ese famoso quinto poder ¿Y ese consta en la Constitución? Bueno, por eso, pero yo creo que con una consulta popular el pueblo es el que puede cambiarlo. Ustedes inmediatamente, en 3 meses, eso se acaba el tema. ¿Un proyecto de nueva Constitución o esta reformada frente a la que está vigente para tratarlo? ¿Y cómo hacer? Porque parecería, no sé si esto es, ¿cómo hacer con el grupo de Alianza País? Que van a tener una representación. ¿Hay que conversar con ellos también? Yo creo que después en el Parlamento habrá que conversar con todos los que quieran hacer realmente un cambio, porque yo creo que hasta en el propio país hay gente que no se siente conforme con algunas cosas que se han hecho. Y creo que van a haber ahí modificaciones drásticas dependiendo quién mismo sea el candidato. O sea, una cosa es... ¿A usted le podrían volver a convocar? ¿Usted asistiría si es Moreno o si es Glass? Mire, es decir, eso de las volver a convocar, no creo que hay esos niveles de democracia. No creo. Mire, una cosa es Glass, ¿no es cierto? Otra cosa es Lenín Moreno. Entonces, creo que son 2 posturas políticas dentro del país y en el concierto nacional, que son diferentes. ¿Usted encuentra diferencias, sí? Absolutamente, absolutamente. No solamente en sus maneras ya personales de ejercer la política, sino en los planteamientos políticos que hacen. Es cuestión de escuchar
a uno y a otro. Ya, bueno, ya por escucharle, le escuchamos al presidente 10 años y no es cierto. No, es que otra cosa es el presidente también. Ya. Si una cosa es Glass, otra cosa es Correa, otra cosa es Moreno. ¿Y usted creería que, por ejemplo, el presidente Correa, si dice no me molesten, ahí le oigo a Diego Borja y a Ramiro González y ya les voy a ver, ya me presento? Mire, nosotros ya le molestamos suficiente, al punto que en el Que caso personal nos frente. Votó, ¿no? O sea, le recuerdo al país en qué le molestamos. Mi pelea con el presidente fue a raíz del tema de Pedro Delgado. Eso fue en noviembre, diciembre del año 2011, cuando yo había advertido la clase de personaje que era al propio presidente, y al presidente no le gustó, entonces te vas para afuera. Y lo sustituyó por él. Claro, entonces 6 meses después, ¿quién dio la razón? La historia. Ya. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces no hay, sobre eso ya ni siquiera hay para qué ahondar, pero ahí están, ya digo, a ojos vista, elementos que fueron de crítica fuerte y que en su momento no nos permitió continuar. Y claro, luego ya hubo una desviación política del gobierno trascendental, pues que hoy día ya es irreconocible, ¿no? Economista González, para ir concluyendo este diálogo, le diría, ¿cuáles son las metas siguientes de la unidad? Pero también de Avanza, porque Avanza debe estar, usted nos dice, estamos cambiando las directivas provinciales, ¿van a hacer esto de las elecciones directas para los candidatos? Bueno, ¿Van a provocar confrontaciones? Pero no, bueno, depende también del estatuto, porque pueden ser las directivas, las asambleas provinciales. No. ¿Elección directa? Para el tema de las candidaturas provinciales y nacionales hay que hacer elecciones. Hay que hacer. Así lo manda el Código de la Democracia. Hay que hacer primarias. ¿Cómo se llama? Con todo esto. Con padrón y toda la cosa. Todo, sí. Claro. Y el tribunal asiste a las elecciones. Pero ¿y otros que están haciendo solo asambleas? Bueno, eso ya tendrá que ver el tribunal, ¿no? Está jugando el tema de que nosotros, las cambios de directivas provinciales y cantonales lo hacemos en urnas. Con votación, con lista, con todo. Como era antes. Claro. Nosotros sí tenemos experiencia de primarias, así que no hay problema. Y ha ganado las primarias. Sí, ha ganado. Claro. Sí, eso le digo yo, ha ganado. ¿Qué más esperamos entonces de la unidad? Bueno, ¿cuándo resuelven un candidato? Lo que se espera es que hasta el 31 de agosto se presenten otras candidaturas, ¿no? Y hasta el 30 de septiembre se definirá ya. Esos son los, el mecanismo para definir. Bueno, yo aspiro que sea por unanimidad, que se arme el tema, porque si ya hemos avanzado hasta acá, y si nos ponemos de acuerdo en este trazar de cancha que digo, ya pues, fíjate, hay cosas increíbles. Yo en el discurso de Nebot en Guayaquil oí una cosa que ni siquiera las izquierdas lo habían reivindicado o planteado. Claro, por ejemplo, el decir que los fondos de la seguridad social no tienen que ser manejados ni por el Estado ni por el sector privado, exclusivamente por los trabajadores. Incluso el FUD y todos han reclamado el tripartismo. Pero cuando yo oí esas cosas, dije, chuta. Nos reveló el socialismo del siglo XXII. Ya es del siglo XXII. Entonces son cosas, o que te plantee que por ejemplo, los temas neoliberales no tienen ninguna trascendencia en este momento, que más bien hay que ir por una línea socialdemócrata para hacer esta transición. ¿No habría sido él el candidato mejor entonces? Con estos planteamientos todavía no está dicho nada. No está dicho. Sí, usted piensa que... En política solo lo que pasó es cierto. Y eso hay que verificarlo. Economista Borja, ¿cómo medimos en cambio los tiempos de ustedes? Bueno, yo igual comparto con Ramiro en que todavía hay un enorme tiempo y espacio para modificaciones, es decir, para modificaciones, redefiniciones, etcétera. Sin embargo, creo que es el momento de discutir ya los planteamientos, por ejemplo. Eso sí es absolutamente claro. Yo he planteado públicamente que al día siguiente del triunfo de un nuevo gobierno debería llamar a un referéndum en el cual haya preguntas revocatorias de leyes y de artículos constitucionales que nos permitan no porque hay que, como dicen, desmontar el correísmo, que nos permitan resolver el problema de la crisis, de la transparencia, de la división de poderes, de las libertades, etcétera. Por ejemplo, es necesario modificar ese Consejo Nacional Electoral, pues. El Consejo Nacional Electoral ha cogido y ha ilegalizado por gusto y porque le da la gana a organizaciones políticas, porque así le pareció.
la nuestra, o aprobado, Claro. o aprobado, igualmente a dedo, ¿no? Porque hay una cosa fundamental de lo que dice Diego. Lo sensato sería que en el tribunal consta, a ver, el Partido Avanza tiene los números Bien, que sean de ya. militantes con sus nombres, sus cédulas, todos los partidos. Porque en este momento tenemos 13, con Izquierda Democrática, 14 partidos políticos y tenemos como 150 movimientos locales. ¿A dónde salieron No, tantas firmas? destruyeron. Y en cambio hay la cosas democracia, como ¿no? ejemplo de Paul Carrasco, que ha presentado 400,000 firmas y no lo aceptan. Al nuestro. Entonces, hay un Inicialmente nos discrecionalidad en eso. aceptaron y luego nos ilegalizaron. A ruptura de los 25, lo mismo. Al ex MPD, que hoy es Unidad Popular. Lo mismo. Entonces, ese tipo de instituciones hay que modificarlas en el primer día, convocando a un referéndum, ¿no es cierto?, revocatorio. El tema de cómo se forma los organismos de control a través del mal dicho poder ciudadano. Eso no es poder ciudadano, eso es poder burocrático Hay de quien poder manda de el algún país. ciudadano, ¿No es cierto? De dicen algún algunos. ciudadano. O sea, ese tipo de cuestiones, las leyes. Pero eso hay que Las hacerlo leyes inmediatamente, inmediato. intentando que entrando. Sí. No esperar que Inmediato, sea no hay. una constituyente que dure año y medio más. Entonces, ahí ese tipo de cosas coincidimos. Y otra que hay Listo. que ponernos a discutir es cómo vamos a superar la crisis. Sí, sí. Yo he oído, con preocupación lo digo, voces en el campo de la unidad que dicen la austeridad. La austeridad de Macri va a ser. Si es esa austeridad, y estoy realmente en una postura diferente. Completamente Porque otra vez se distinta. le va a hacer pagar los platos rotos al que menos culpa tiene, que es la mayoría de la población. Pero, por ejemplo, Diego, vamos a estar de acuerdo nosotros, por ejemplo, el documento que presentamos nosotros para un poco no entrar en la ley esta solidaria, sino más bien rascar recursos, de vender empresas ineficientes que el Estado no tiene por qué tenerlas. O ministerios. O sea, ya esas taras de que el Estado tiene que tener empresas ya no tiene sentido ahora. Totalmente. ¿No? Lo que sí tiene que ser es educación, salud, salubridad. El próximo diálogo va a ser entonces los planteamientos Exacto. que hemos de poner a cada uno de los candidatos, pero por lo pronto esperamos a ver cómo terminan los acuerdos y quiénes van a ser los representantes de estos acuerdos. Yo, Francisco, te digo, y Diego, te digo, yo estoy muy positivo en esto de que tanto con la unidad como en el Acuerdo Nacional por Cambio se pueda lograr un acuerdo, si no ahora, por lo menos en la legislatura para hacer los cambios que el país necesita. Gobierno. Y claro, y en el Claro, propio el gobierno. ejercicio Porque del yo estoy gobierno. seguro que un próximo gobierno tendría que ser, normativamente hablando, tendría que ser un gobierno de acuerdo, de acuerdo nacional. Exactamente. No del acuerdo nacional, sino de acuerdo nacional, para no promocionar una sola unidad. Yo quiero agradecer al economista Ramiro González y al economista Diego Borja, con quien hemos visto cómo va caminando el proceso electoral, las alianzas, los acuerdos, y de inmediato volvemos con un tema que se le ha de plantear a los candidatos y a las alianzas, que es la seguridad social. Enseguida volvemos. Muchas gracias.